a presentar a mi... ¿Cómo? Gerardo Rogué es sociólogo, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, se especializó en estadística aplicada y se especializó en Connecticut, que es un lugar que yo uso para hablar en broma de Estados Unidos, pero se ve que existe, inclusive con la maestría esa gente calificada, lo que me alegra muchísimo. Ha sido docente en muchas universidades, en ciencias sociales, en la Universidad de Buenos Aires, en la de San Andrés, en la Universidad de San Martín, en Equidades, en el Comahue, en la de Cuyo. Hace un rato que dejó la docencia y hace 25 años que se dedica al estudio de opinión pública y conducta electoral de los argentinos, en especial, y de hace 15 conduce una consultora propia que se llama NAN. Gerardo tiene aproximadamente 30 minutos con la tolerancia de un, insisto, de un referente como el brasileño, hace lo que le parece. Bueno, voy a tratar de respetarlo. Mario, por favor, sentite libre de pasarme notitas. En principio, la verdad que muchas gracias. Es para mí un honor estar en esta mesa con Carlos Tomada y con Mario Weinfeld. Con Carlos Tomada y Mario Weinfeld. Así que... No, creo que por ahora no, Carlos, cualquier cosa. La verdad que... Si hay un responsable, un culpable de que esté acá es Luis, así que gracias Luis por la invitación. Y creo que cometió la imprudencia de avisarme con mucho tiempo de esta charla, por lo cual la preparé en exceso. Verán acá las notas que tengo exceso, traje libros para leer. Y Mario me avisó con buen tino que me ordene un poquito, porque el peligro era que en algún momento van a decir, mirá que lo venimos a escuchar acá, ¿no? Así que aflojá un poco. Así que voy a tratar de ordenarme lo más posible y no leer todo lo que quería leer, sino algunas cosas. ¿Por qué leer? Porque la convocatoria la hizo la Marechal. Y me pareció interesante, me acordé de un libro que había leído hace 30 años, porque tal vez tengo más de 15 años de expectativa, pero ciertamente no 42. Ando en algún lugar entre los 20 y pico, ¿por qué no? Y hace ya 30 que había leído Adán Buenos Aires, y con la consigna de la charla de hoy recordé la tercera parte del libro, recordarán que está dividido en tres, la parte del viaje a la oscura ciudad de Capodelfia, donde Adán Buenos Aires se interna a conocer el infierno pensado, imaginado, diseñado, creado por su amigo el astrólogo Schulze. En realidad, voy a hablar de política dentro de poco, no va a ser solo literatura. En realidad lo que hace Marechal es un esfuerzo hermoso de seguir el recorrido de la Divina Comedia de Dante. Entonces, si Adán es el Dante, Virgilio, que es el guía que lo lleva a conocer el infierno al Dante, es su amigo Schulze, que es el astrólogo. Y lo lleva a conocer este infierno por los pecados y las cosas terribles que su amigo Schulze ha visto en esta Buenos Aires de principios del siglo XX. Y ahí se encuentra con personajes, con situaciones, y releyéndola me pareció que, y acá voy a comentar la primera torpeza, no vengo a dar consejos de cómo hacer política, ni mucho menos, por eso lo traigo a Marechal, la culpa es de él, pero sí es interesante porque hay algunos consejos de qué hacer estando en el llano. Me encanta esta definición que hiciste, Mario, porque uno se siente en el llano. ¿Sí? Tengo edad para recordar cuando se estuvo en el llano, porque además de tanta actividad profesional, he siempre encontrado tiempo para la militancia. Y la verdad es que es esa sensación de volver a estar en el llano. ¿Y cómo era esto? El micrófono. Primero tener el micrófono cerca de la boca. Ok. Escucho y obedezco. No, está muy bien. Yo acepto la conducción, lo cual me reconoce parte de mi identidad. No te enojes, Carlos. No, vamos de poco. Bueno, entonces digo, en este viaje a la oscura ciudad de Capodelfia, que no es otra que Buenos Aires, o una parte de Buenos Aires,
uno encuentra algunos consejos. Y sin más prolegómenos, voy a empezar por el primero de ellos. Donde dice Marechal, no voy a leer mucho, les prometo, pero esto hay algunas cosas que quiero leer, perdónenme. Gracias. Dice, habla Adán Buenos Aires, ¿no? Y dice, miré y dudé un instante sobre si lo que veía en mis ojos entraba en el dominio de la realidad o en el de la ficción. Recordemos que él empieza su recorrido por el infierno. Hombres y mujeres, en número infinito, corrían y se amontonaban en aquella planicie, acá y allá, sin orden alguno, como torbellinos de hojas otoñales al soplo de contrarios vientos. La multitud se detenía súbitamente. De pronto se descolgó sobre la llanura un diluvio de papeles mugrientos, hojas de periódicos, revistas ilustradas, carteles llamativos, y la multitud, arrojándose al punto sobre aquel roñoso maná, lo recogió a puñados, lo masticó y lo devoró con avidez. Enseguida ellos, bajándose los pantalones y ellas levantándose la falda, se pusieron en cuclillas y defecaron solemnemente, mientras con voces de cotorras declamaban ampulosos editoriales, gacetillas de cinematógrafo, debates políticos, etc. Gran Dios, murmuré, dice, volviéndome hacia el astrólogo, dice Adán Buenos Aires. ¿Qué pueblo es ese que tanto se agita en la llanura? Todas esas caras me son familiares, como si las hubiese visto 1000 veces en la calle Florida, en el Luna Park o en el estadio de Boca Juniors. Y le contesta Schulze, es el pobre Demos. La mayoría nuestra, que inclinada igualmente al bien y al mal, sigue la dirección de cualquier viento, el roñoso maná que le dan los medios. Sus actos y voces anuncian a las claras que hoy la solicitan vientos despreciables. Pero con ese mismo barro, un neogogo hará maravillas. Y después le aclara Schulze a Adán Buenos Aires, le dice, ojo que no estás en el infierno todavía, estás en el suburbio de los irresponsables. Hay acá una reflexión sobre el pueblo, sobre el demos, y la relación con los medios, que me parece que hoy atraviesa gran parte del debate político y de la discusión política que hoy se está viviendo. El roñoso maná lo leemos todos los domingos. Quien prende ve la televisión, uno se aburre de leer ese roñoso maná. El problema, y acá Carlos me reconocerá, que miren, para decirlo rápido y voy a tratar de hacerlo sucintamente, es decir, toda la biblioteca respecto de la opinión pública y la relación entre los medios masivos de comunicación y el pueblo, la gente, la opinión pública, como la llamen, yo prefiero llamarlo pueblo, pero reconozco que finalmente uno utiliza todos como sinónimos, se divide en dos. Quienes de toda la literatura, acá en Estados Unidos, Europa, busquen donde quieran. Están los autores que creen que, para decirlo mal y pronto, digamos, la gente es fácilmente manipulable, lee lo que ven los medios y va a reproducir como cotorras lo que dicen los vientos, y que finalmente sería irresponsable tratar de fundar ninguna política sobre esa suerte de masa irracional que es la gente, el pueblo. Y hay otros autores que dicen, no, pará un poco la mano. Digo, se puede manipular a la gente, al pueblo, pero tiene patas cortas. Finalmente, tarde o temprano, existen valores, existen creencias, existe lo palpable de la realidad, las vivencias de la vida cotidiana, que le van a poner límite a ese roñoso maná. Será cuestión de tiempo. A unos son optimistas y otros son pesimistas. Bueno, yo empecé siendo optimista y hoy soy pesimista. Es verdad. Pero me he encontrado con muchos compañeros que con mucho tino criticaban mi optimismo y hoy son terribles optimistas respecto de cuál es el verdadero límite que tiene el macrismo, la derecha, el gobierno antipopular que hoy gobierna, a la hora de seguir adelante con sus designios.
hay, creo yo, un diagnóstico bastante simple y perezoso sobre el macrismo. Parte de ese diagnóstico no lo explayo, pero parte de ese diagnóstico dice que las políticas que lleva adelante el macrismo finalmente van a terminar expulsando a la gente. La gente se va a terminar a dar cuenta. Con tanto tarifazo, tanta política en contra del bolsillo, el bienestar, tanta destrucción de tanta política pública bien hecha durante 12 años de kirchnerismo y del gobierno del campo popular, que finalmente la gente se va a dar cuenta. En todo caso, es solo cuestión de tiempo y dejémoslo al bestia gobernar solito, que él es quien más está haciendo para que volvamos al poder. Yo creo honestamente que esta es una mirada demasiado optimista. Creo que de acá se desprende también una mirada que dice: nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar a que esto suceda y la gente se va a dar cuenta y va a volver. Y creo que simplemente esto no sucede. Ni la sociedad reacciona ni tan rápido ni de la manera que nosotros desearíamos. De hecho, hay compañeros a quienes yo quiero y respeto muchísimo. Muchos de ellos están en carta abierta. No sé si leyeron la última carta abierta, donde dice, por ejemplo, todas estas situaciones de López, ¿no? Etcétera, dice: nos ha llevado a pensar si un hecho brutalmente escandaloso relativiza o anula convicciones, efectos políticos y genuinas militancias. Y dice, concluye: no se puede destruir un colectivo social con convicciones afirmadas en realizaciones palpables. O sea, lo real, las cosas, 12 años de gobierno van a ser el límite al roñoso maná que nos están tirando por la cabeza. Y dice: pero se demostrará que no ha concluido el ciclo del kirchnerismo, con lo cual, dicho sea de paso, estoy de acuerdo, precisamente porque esta necesidad de su par antagónico, el macrismo, no puede ser acatada dócilmente por una sociedad compleja que sabe repudiar la indignidad de un funcionario y al mismo tiempo sabrá reconocer que aún en las más difíciles encrucijadas late una memoria indemne. Me encantaría ser tan optimista para pensar que la memoria va a seguir, es el último reducto, y que finalmente cuando todo esto pase, la gente se va a dar cuenta rápidamente de que tiene que volver, y además que va a volver a nosotros. Eso, claramente, porque digamos, puede ser que se dé cuenta, pero ¿por qué corno va a volver a nosotros? Digo, no es solo con quedarnos quietos a esperar que eso suceda que va a volver. Bien. Dicho sea de paso, creo que la gran diferencia, porque está entre dar testimonio y construir mayorías. Y esta es la relación que uno tiene que tener en la acción política, que, como bien dijo Mario, es actividad, es voluntad y es ensayo de error. Porque si lo que se trata es de construir mayorías, entonces hay que tener una mirada distinta respecto de lo que significa construir mayorías, y que aunque mucha gente finalmente se dé cuenta de que Macri lo único que está haciendo es llevar a la pobreza a una gran cantidad de argentinos, muchos de los cuales lo votaron, es probable que con esa gente no sea suficiente para volver a construir mayorías y volver a ganar, y volver al poder, y salir del llano. Entonces el desafío no es recuperar lo mejor de nuestra identidad. El desafío es volver a construir mayorías para volver a gobernar y continuar un proceso de transformación que lejos está de haber concluido. Lejos está de haber concluido. Bueno, voy lento, Mario, pero vamos a tratar de ir un poco más rápido, tal que no voy a leer la segunda parte. La segunda reflexión que nos trae Marechal es sobre la corrupción. Hay un dúo muy simpático, no lo voy a leer ahora, pero para quienes nos hayan leído se van a acordar de Barrosa y Calandria, y los define como dos presupuestívoros de obras públicas. 1948. 1948. Ya había compañeros que eran presupuestívoros de obras públicas. Hay una reflexión adicional sobre cuál es el impacto de esto, pero lo que a mí me interesa acá es la reflexión que hace Marechal de por qué esto sucede.
Porque Barroso y Calandria eran dos buenos tipos. No eran dos soberanos hijos de puta. Eran dos buenos tipos. El problema es que dejaron de creer. En algún momento les sucedió que perdieron sus convicciones. Aquellos que los había llevado a la acción política y que los motivaba. Y en algún momento les pasó que creyeron que lo importante eran los 190 pesos mensuales en los que se habían convertido. Y esa es la gran crítica que hace Marechal. Y cuando dice, ojo, cuidémonos de los presupuestívoros, de todo tipo. Y lo interesante acá es que no hace una distinción de cantidad. No importa si son 190 pesos o casi 9 millones de dólares. El problema es que el poder tiene un impacto sobre los hombres que lo ejercen, y es que muchas veces pierde sus convicciones. Y al perder sus convicciones, al perder sus ideales, es donde se vacían y donde se transforman en despojos. Esto es algo que debemos tener en cuenta si hemos de volver al gobierno. Dice, ¿por qué esta reflexión me parece que es importante? Porque obviamente voy a hacer una pequeña, muy breve reflexión, por más que estén hartos, sobre el tema López y los presupuestívoros de obras públicas. Porque es parte del roñoso maná. Es verdad, es probable que haya sido verdad, uno no lo sabe, verá la justicia, pero nosotros, todos los que estamos acá, sabemos que es parte del roñoso maná, que nos tiran para que devoremos sistemáticamente. Y sabemos que muchos lo han comprado. Y ese es el problema que quiero que entendamos, o quiero reflexionar. Porque lamentablemente después de tantos años de ver encuestas de opinión, la verdad que no es la primera vez que se acusa a alguien de ser corrupto, a una persona, a un actor político, a un partido político, a un movimiento político. No es la primera vez. Ustedes, miren, yo anoté algunos de los que tuve la oportunidad de seguir de cerca profesionalmente. Mazorín, María Julia, Bausa, Menem y de la Rúa Flamarique. Son casos en los cuales he participado. Ahora, las cosas que se dijeron, ¿no? Que participé. Soy presupuestívoro de varias secretarías, como habrá visto, Carlos. La verdad es que el problema no es la cantidad de roñoso maná que los medios masivos de comunicación nos dan a comer. El problema es cuando estas denuncias se hicieron carne y se transformaron en un problema para cada uno de estos actores. Cuando se tornaron en verosímiles. Tan simple como eso. En algunos casos no llegaron a tornarse 100% verosímiles, como es el caso de Mazorín, y quedó en la nebulosa. Pero más allá de las pruebas que se pudieron o no mostrar, tanto en el caso de María Julia, como de Bauzá, como de la Rúa, como Flamarique, en algún momento se tornó verosímil que eso había pasado. Y lamentablemente de eso no se volvió. En términos de identidad, en términos de conducta electoral, en términos de apoyo. Es decir, uno puede hacer cagadas hasta que tal vez son demasiadas y no se puede volver. Entonces, yo creo que deberíamos estar muy atentos al respecto de la verosimilitud que todo este roñoso maná va a tener sobre nosotros para poder actuar en consecuencia. Creo que es algo que tenemos que estar atentos a eso y realmente ser conscientes que, digamos, la verosimilitud es un problema de política y de relación de fuerzas. Hoy podremos tener menos medios, y no hablo solo de medios de comunicación, para poder contrarrestar el sentido que nos quieren imponer. Pero es una batalla política como cualquier otra. Y si se pierde, tiene consecuencias. Y tiene consecuencias graves. Ahora, miren, a Perón le dijeron de todo respecto a la corrupción. En 1955 se empapelaron la ciudad de Buenos Aires que había 1.200 millones en oro en el Banco Central, en los pasillos, gracias. Y en 1955 solo había 370. Habían bajado. Claro, el problema es que la verosimilitud de esto, al margen de que no apareció ningún Lópezito, apareció otro después, muchos años después.
un chiste de mal gusto. Un problema. Pero básicamente es que no fue verosímil porque además la memoria, esta memoria indemne que había quedado en los argentinos, que si esos millones se habían gastado, había sido en algo bueno. No solo que no habían aparecido bolsos revoleados por el aire, sino que se habían transformado en casas, escuelas, trabajos, seguridad social. Y esa fue la verdadera barrera al misil que significa estas denuncias de corrupción si se tornan verosímiles. Cuando las denuncias de corrupción dejaron de ser funcionales, empezaron a decir de Perón cualquier cosa. Hasta hubo versiones respecto de las chicas de la UES y una sarta de imbecilidades sin límite. Bueno, todo eso cayó en la nada porque fue inverosímil. Atentos a esto. Voy a la reflexión que nos trae Marechal sobre, muy corta, respecto del liderazgo. Del líder, de la necesidad del líder y de la conducción. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario respecto de la protesta y que surge de abajo y hay que acompañarla, pero tengo que reconocer que es menos del 20% del problema de la acción política, intuyo que la acción política terminará siendo eficaz con liderazgo y conducción mediante. No que vos no lo hayas dicho, se entiende, sé lo que pensás, pero quisiera hacer hincapié sobre el fenómeno más de la necesidad de la acción política de arriba y de la responsabilidad de la conducción y de los nuevos líderes. El campo nacional y popular necesita de la construcción y de la aparición de nuevos líderes políticos. Lo necesita como maná, saludable. Y Marechal trae la atención sobre dos fenómenos que hay que estar atento, tres fenómenos respecto del liderazgo. Uno dice, ojo al líder como personaje, ojo al líder que es mero potencial y ojo al falso tribuno. Líder como personaje es la versión no corrupta de quien pierde los ideales y se transforma en un burócrata de la política. Porque finalmente, dice Marechal, solo con convicciones verdaderas y profundas es el único motor verdad de esa vitalidad que requiere la acción política. Si uno pierde esas convicciones de que uno hace política porque verdaderamente le importa el otro, porque verdaderamente le importa que no haya pobres en Argentina, bueno, si uno pierde esa convicción, se transforma en un burócrata y ahí se transforma en un mero personaje de la política. Los personajes de la política no nos sirven como líderes. Tampoco nos sirven los potenciales. Hay toda una parte del infierno dedicada a los potenciales que es bellísima, vale la pena leerlo. Pero es gracioso porque Marechal empieza a escribir en potencial. Empieza a usar todos los verbos, aparecen en potencial. Y al leerlo, uno se da cuenta que no hace nada. Que una persona que solo habla en potencial, finalmente no hace nada. Porque yo habría o hubiese hecho, es realmente, pero es aleccionador. El tercero, el que más me preocupa, es el falso tribuno. Y acá sí me voy a tomar 2 minutos porque es muy simpático. Porque el problema son realmente los falsos líderes. Y yo creo que es una de las situaciones en las que nos vamos a poder ver enfrentados. Y hablo de personajes como Massa, Urtubey, que son que en situaciones de zozobra pueden venir a ofrecernos falsos problemas con soluciones insustanciales. No lo voy a leer porque tengo miedo que Mario me mande una carta, pero es muy gracioso porque es el petizo Bernini, el falso, es otro amigo de Adán Buenos Aires, o casualidad sociólogo. Qué cagada para mí. Pero bueno, el petizo Bernini asume el lugar de jefe y tiene una multitud reunida. Y la multitud le grita, escuchemos al jefe, jefe, jefe. Y el jefe les plantea un problema. Y dice, no es un problema vulgar el que nos reúne ahora, en este congreso entusiasta, sino un problema que ha torturado al hombre desde que el mundo es mundo,
y cuyas tentativas de solución figuran en las páginas más candentes de la historia. El problema es que las minas no le dan bola a los hombres. Acto seguido explica que el gran problema que los reúne es que, como todos sabemos, las mujeres nos dan poca bola. Son dos hojas destinadas a arengar a la gente que realmente se entusiasma y va para adelante y finalmente propone una solución. Y mi auditorio preguntará, ¿cómo resolverlo? A lo que le respondo, o bien restringiendo la producción de varones mediante medida viable solo cuando el Congreso Nacional resuelva corregir el orden injusto de natura, o bien emprendiendo las vías pedagógicas y obligando por ley a las mujeres a que sigan curso en lo que se las instruya sobre todo cuanto atañe a nuestro desvalido sexo, los hombres. Es decir, lo interesante del fragmento es que está escrito de una manera que uno termina creyéndolo. El problema es que yo creo que estamos, la discusión es aquí sobre el falso tribuno. Porque van a haber muchos, yo creo que nos van a plantear en los próximos año y medio, varias veces la discusión sobre cómo hacemos para que las minas nos den bola. Solo que se van a llamar de otra manera. Pero la discusión nos van a entrampar en discusiones que no son las discusiones que tenemos que dar. Que no son las discusiones sobre la verdadera continuidad del proyecto, de cómo volver al poder y cómo profundizar. Hay dos cuestiones más. Una la voy a saltear, que se llama la exuberancia del ser. O más que saltearla, no lo voy a leer, pero voy a decir dos cuestiones. Es muy, muy interesante porque Schulze crea el infierno, él lo crea y crea los personajes. Crea entre ellos a los cíclopes, que muelen a patadas a Adán Buenos Aires y al propio Schulze. Y en un momento Adán Buenos Aires le pregunta a Schulze, pero ¿cómo puede ser que no se hayan dado cuenta que vos los creaste? Si son tus criaturas, ¿cómo puede ser que te hayan golpeado? ¿A quién se le ocurre que un hijo puede golpear a un padre? Y le contesta el astrólogo, bueno, resulta que es una suerte lo debería tomar como un piropo esto que me ha sucedido, porque es lo mismo, y textual, él lo escribe mucho mejor de lo que yo lo digo, pero trato de ser rápido, pero básicamente dice, es como si el Cervantes hubiese tomado vida, es como si el Quijote, perdón, hubiese tomado vida frente a Cervantes, vida propia, y hubiese desconocido que era obra de Cervantes. Y se hubiese creído Clavel del Aire, y se hubiese creído que no tiene historia, que la historia comienza con él, que no hubo nada que estuvo antes, que lo precedió, y que por precederlo le da sentido y le da continuidad en su sentido, que no es banal el lugar que ocupa la historia, que está antes de alguien que está después de alguien y seguramente antes de alguien. El problema es sobre la exuberancia del ser, quienes se creen que son claveles del aire y no reconocen de dónde vienen y a dónde van, es que se creen principio y fin de todo. Y eso en política es un problema. Es un problema porque hay que reconocer cuáles son nuestras raíces y hacia dónde vamos. Yo creo que esto tiene una derivación política concreta, que es lo que alguna vez discutimos con Carlos, no quiero ser pesado, pero es el jacobinismo. Yo creo que hay compañeros que pero va de la mano de un segundo pecado, que es la exuberancia del ser y la soberbia. Es el último. Es el último. Me voy a exceder 5 minutos. Bien, gracias. Es el último de los pecados que quiero traer. Porque con Marechal cierra su infierno. Y dice textualmente, es el que ocupa el grado primero en la jerarquía del mal. Sin embargo, sabiendo que no digo que ha copiado, porque no lo ha copiado al Dante ni mucho menos, pero ha tomado mucho de la estructura del Dante. Pero fíjense cómo cierra el Dante Alighieri su infierno, con el último canto, el canto 32 de la Divina Comedia. Y dice, describe al noveno infierno, no los 8 de Marechal, sino 9. Y dice, está dividida en 4 departamentos concéntricos, y en cada uno de ellos se castiga una especie de iniquidad fraudulenta.
es el último infierno, el peor de todos. En el primero se llama Caín, el nombre del primer homicida. Están los traidores contra la propia sangre. En el segundo se llama Antenón, se llama Antenón por el que vendió a Troya. Sufren sus castigos los traidores a la patria y a su propio partido. En el tercero se llama Ptolomea, yacen los traidores a los amigos. Y finalmente en el cuarto se llama Judea, por el malhadado Iscariote, Judas Iscariote, los que hicieron traición a sus jefes. O sea, el Dante cierra su infierno con los traidores. Marechal no lo cierra con los traidores. Es posible que yo creo que Marechal entendía de política bastante más que Dante Alighieri. Y lo cierra con la soberbia. Y ahí cierra su infierno. Y dice, repito, es el que ocupa el grado primero en la jerarquía del mal. ¿Y saben quién encarna la soberbia en esta Cacodelfia? Samuel Tesler. Samuel Tesler es el amigo entrañable de Adán Buenos Aires. Es el filósofo. Es su alma gemela, no es cualquiera. No debería decir alma gemela porque yo tengo un hermano mellizo y me trae malos recuerdos. Pero es verdaderamente, no es cualquiera el soberbio que le interesa. No le preocupa a Marechal la soberbia del enemigo. Aquel al que estoy de acuerdo no hay que odiar siguiendo el consejo del padrino. Pero es que le preocupa la soberbia del amigo entrañable. Y además tiene otra característica, es que es hermafrodita, es hombre y mujer al mismo tiempo. Es decir, el monstruo este que se imaginó Marechal, de la encarnación de la soberbia, es el amigo entrañable y que además es todo en uno. No es la patria, es el otro. La patria soy yo, y también soy yo, y tal vez sea yo. Esa es la imagen que nos presenta de la soberbia. Hay dos frases con las cuales se presenta Samuel Tesler a su amigo y le dice, vos no te mereces estar acá. Le dice, porque yo he visto a la verdad cara a cara y vos no tenés ningún mérito de estar acá. Vos desconocés a la verdad. Lo interesante de esto, de la mezcla entre la soberbia y la exuberancia del ser, yo creo que en la política reciente tiene mucho que nos da para pensar. Porque finalmente el problema del que decía antes como jacobinismo tiene que ver con compañeros que, y sí me preocupan, porque no son cualquier compañero, son compañeros que están dentro del campo nacional popular. Son amigos entrañables, son Samuel Tesler de alguna manera. No son el enemigo, no son traidores. Pero creen que lo razonable es buscar traidores en todas partes. Y no importa si son los compañeros del movimiento Evita, que hay que ser un descabellado total para pensar que son traidores. Entonces, la preocupación por este exceso de jacobinismo, en el querer ser puros, y todo aquel que se desvíe apenas un centímetro queda fuera del campo nacional popular, nos va a dejar en manos de lo meramente testimonial y nos va a quitar la capacidad de construir verdaderas mayorías electorales, que es el verdadero desafío que tenemos que llevar adelante. Entonces, la vocación de mayorías es una vocación genuina y verdadera, que requiere ser amplio y tolerante. Pero, para terminar, y ahora sí lo voy a leer, hay un límite a la tolerancia. Y no lo voy a decir yo, sino lo que lo va a decir Marechal, y por supuesto no lo voy a encontrar porque se me mezcló todo. La 576. Porque esta es un cuestionamiento que alguna vez Carlos Tomada me hizo. Porque me dijo unidad sí, pero unidad boba no. Está muy bien lo de la unidad, está muy bien la mayoría, pero relájate un poco que la unidad boba no le gusta a nadie. Y siempre que el peronismo trató de estar por unidad, y su amigo Schulze, este personaje, dicho sea de paso, es Leopoldo Lugones, que no está dicho, pero sabemos que es Leopoldo Lugones, porque es uno de los pocos que se reconocieron en su momento como teósofo. Y le dice, y habla este personaje, este filósofo. Dice, ya ven ustedes a qué conduce un espíritu sectario. Gran Dios,
al repasar la historia del mundo, ¿qué leemos? Guerras de sectarismo, guerras entre religiones que se creyeron diferentes, guerras entre filosofías que se imaginaron encontradas. Absurdo. Lao Tse, Buda, Jesucristo, Mahoma, todos eran iniciados y dieron una punta de la verdad. Entonces, ¿a qué romperse la crisma entre hermanos, entre compañeros, podríamos decir hoy? Yo reúno a todos esos pioneers, y dice en inglés, lo dice, es realmente maravilloso este tema. Yo reúno a todos estos pioneers de la verdad y los meto en la coctelera de lo absoluto. Les agrego el bitter de la tolerancia, sacudo bien la mezcla y los sirvo helada y con frutas a los hermanos que tienen sed. Y Schulze le dice, dígame señor, con todas las reservas del caso, sin que signifique de mi parte una intromisión en su vida privada y bajo solemne juramento que le hago de no violar las profundas leyes de la discreción, ¿no será usted eso que se ha dado en llamar, y con perdón, un teósofo? Usted lo ha dicho, me lo temía. Y le responde, fuera de aquí y llévese su maldita coctelera. Porque es verdad, digamos, la vocación por mayorías, la vocación por no estar buscando traidores en cada amigo, en cada compañero que piensa distinto, no es una vocación por eliminar el conflicto de la política como principio estructurante de la acción política. No se debe resolver todo en la coctelera y finalmente dar todo igual. Vamos todos con todos porque da todo lo mismo, con un bitter de tolerancia y esto y aquello. No, el conflicto es estructurante de la actividad política, es estructurante de la política como nosotros la entendemos porque es una política de conflicto, porque queremos una distinta distribución del ingreso en la Argentina, y eso es conflicto. Ayer, hoy y mañana. Por eso, no es una unidad boba, pero definir cuál es el límite de la unidad boba o de la unidad que busca mayorías, sí, yo creo, es en el límite, tarea de los líderes y de la conducción. Me pasé 6 minutos. Muchas gracias.